Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase sobre un repaso final de los simulacros presenciales. Durante esta serie de clases vamos a hacer un repaso de las principales preguntas de los simulacros que hemos hecho presenciales, hablando de las más conflictivas o de aquellas que podemos explicaros algo de técnica de test o de algún truco o consejo de cómo resolverlas. Vamos a empezar hablando del simulacro 4, que es el que tenéis más reciente, ya que lo habéis hecho hace pocos días. Bueno, los objetivos del simulacro 4 era una distribución más o menos homogénea de las preguntas, unas 2 preguntas por cada tema, de distinto grado de dificultad. Hay un bajo porcentaje de preguntas muy complejas y un bajo porcentaje de preguntas muy sencillas, con lo cual era un examen asequible para alguien que está estudiando. Empezamos con la primera pregunta. La pregunta 24, cuando veáis la numeración de las preguntas, me refiero siempre al modelo 1 del examen. Habla sobre la taxonomía NIC. Bien, esta pregunta es una pregunta que puede ser muy sencilla si te la sabes o puede ser compleja si no tienes los últimos datos actualizados sobre la NIC, ¿no? Si os fijáis, además, la opción C y la opción D son muy parecidas. Así que usando técnica de test podemos saber que probablemente una de esas dos opciones sea la correcta. Muchos de vosotros habréis elegido la opción de campos, clases e intervenciones porque era la antigua nomenclatura. Sin embargo, ahora ha cambiado a dominios, clases e intervenciones. Como veis, la NIC en la séptima edición que acaba de ser publicada ha sufrido ciertos cambios. Uno de ellos es el número de intervenciones y otro este que os comento de la nomenclatura. Aquí en esta tabla os hago un pequeño resumen sobre los principales cambios. Hay muchos más, ¿vale? Pero los principales y los más importantes son sobre el número de diagnósticos, número de resultados y número de intervenciones y sobre la nomenclatura entre campos y dominios. Nos han facilitado las cosas, ya que ahora las tres taxonomías empiezan por dominios, siguen por clases y luego cada una con su palabra específica para los diagnósticos, resultados o intervenciones. Esta pregunta sobre administración de gotas por vía óptica habla de las especificidades según la edad de la población, ¿no? La respuesta correcta era B, tirar del pabellón auditivo de los niños hacia atrás. La opción A y la opción C, si os fijáis, podrían resultar, pues, bueno, parecen acertadas, parece que además están bien redactadas y además entre la opción la B casi elegiríamos siempre a o C, ¿no? Porque son un poquito más largas. Sin embargo, en esta pregunta Sin embargo, como decía, perdón por la interrupción en esta pregunta, no se cumple que la respuesta más larga es la respuesta correcta, sino que hay que leer bien el contenido de las mismas. Si vemos un poquito lo que dice la ciencia sobre este tema, sabéis que la vía óptica hay que alinear lo máximo posible el conducto externo con el conducto interno. Entonces, es verdad que debido a la diferencia anatómica entre adultos y niños sí que hay una diferencia en cómo se deben administrar, pero sin embargo es al revés de cómo vienen la opción A y la opción C. En adultos hay que tirar del pabellón hacia arriba y hacia atrás y en niños hacia abajo y hacia atrás, en lactantes, perdón. En niños será simplemente hacia atrás. Y eso se debe a un cambio en la morfología anatómica a lo largo de la edad del paciente. Por eso la opción correcta era la de hacia atrás en niños. Esta pregunta es una de las preguntas más complicadas del examen. Es verdad que si sabes algo de este tema puede resultarte bastante sencillo porque no es un aspecto muy complicado de músculo esquelético, pero si no sabes de este tema puede resultarte un poco más compleja. La unidad funcional de la fibra muscular se denomina sarcómero y te está hablando de las diferentes partes de esta fibra muscular, ¿no? Del sarcómero. Bien, la opción correcta era la opción B, que decía en los laterales la banda A se produce solapamiento entre la miosina y la actina. Y así leído te entran ganas de morirte porque hay muchas palabras raras y muchos términos que dices, Dios mío, esto me lo sabía, pero ya no me lo sé, ¿no? Bueno, en el texto se ve todo muy claro o no, ¿no? Bueno, pues tenemos que el sarcómero está dividido en varias bandas. La banda A, que es la banda central, que es donde está sobre todo la miosina, los filamentos gruesos. Dentro de la banda A tenemos la zona H, que es una zona en el centro un poquito más lateral, y la zona M, que es la línea central. Ahora lo veremos en una imagen que se ve muchísimo más claro. La banda I es la que está compuesta sobre todo por actina, con lo cual si hay que pensar en algo o memorizar algo, hay que pensar banda A, miosina, banda I, actina. Los discos Z son los que están en los laterales del sarcómero, separan un sarcómero con el sarcómero siguiente, ¿vale? Y durante la contracción, ahora lo veremos en la imagen, hay una zona, la zona H, que desaparece dentro de los filamentos de actina y por eso esa opción también era incorrecta. Bien, si os fijáis en la imagen de la izquierda,
veis lo que os decía. La banda A es esta parte central que tiene estas zonas más gruesas. Estas zonas más gruesas es la miosina y esta línea central es la línea M, con lo cual la zona H está compuesta por miosina, filamentos gruesos. Pero como bien decía la pregunta, en los laterales de la banda A, es decir, en donde empieza la banda I, es decir, donde se solapan ambas bandas, están entrelazados los filamentos de miosina con los de actina, ¿no? Esta zona de aquí sería lo que se llama la banda I, que serían filamentos de actina más finos, se ven aquí en rosita claro, ¿no? ¿Qué pasa a la hora de contraerse? Bueno, la imagen de la derecha arriba es un músculo relajado y la de abajo es un músculo contraído. Estas fibras que tienen como imagen como de ramas de árbol o hojas, sería la banda H, ¿no? La zona H de la banda A, ¿vale? Banda A central, banda I lateral, ¿vale? Esta zona H, al contraerse, se queda entrelazada con las fibras de actina de la banda I. Por lo tanto, la pregunta que decía, ¿la banda H es visible en contracción? No, eso no es correcto. La banda H es invisible en la contracción porque está tapada por las fibras de actina, ¿vale? Como os decía, es una pregunta que tiene poca rentabilidad aprendérselo si es la primera vez que oyes hablar de esto, pero si hoy has estudiado esto y lo tenías un poco oxidado, bueno, pues que os sirva de repaso. En cuanto a la pregunta 79 sobre las piezas dentales, una pregunta que puede ser muy sencilla si te sabes el número de piezas dentales, pero si no, a lo mejor te cuesta un poco. Yo la tuve que razonar y la razoné mal, por eso os he puesto aquí un pequeño razonamiento para ver si os sirve. La diferencia entre unas piezas y otras, entre dentición de leche y permanente, son 12 piezas, ya que 20 son de leche y 32 son piezas definitivas, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, yo pensé en las piezas dentales que tiene un niño. En una dentición de leche intenté sumarle a ver qué dientes cambiamos. Los dientes incisivos y los laterales y los caninos no cambian entre dentición de leche y dentición definitiva. Es decir, los vamos a tener igual. Los molares también. ¿Qué cambia? Cambian los premolares y las muelas del juicio. Es decir, tendremos 2 premolares en cada lado de la boca, es decir, 2 premolares por 4 y una muela del juicio en cada lado de la boca, en principio, por 4, con lo cual da un resultado de 12. Ya os digo que si sabéis el número es mucho más sencillo, pero para aquellos que no tenéis memoria y a lo mejor tenéis sobrinos o hijos que podéis recordar qué número de piezas dentales tiene, es bastante más sencillo, pues puede serviros esta manera de recordarlo. Otra cosa sobre esta pregunta, perdonad, es que también se cumple una técnica de test y es que normalmente cuando son cifras, las cifras intermedias suelen ser donde está la opción correcta. Esto no siempre se cumple, pero en este caso sí que 4 piezas dentales parecen muy pocas y 16 parecen mucha diferencia, ¿no? A lo mejor siempre, si dudáis entre 8 y 12, con esta cuenta que hemos hecho, pues puede saliros de dudas. En cuanto a la pregunta de método Hanlon, es una pregunta que da lugar a dudas. Además, sabéis que esta pregunta hemos cambiado la opción correcta. Antes era la A, era por error, y ahora hemos puesto la B, ¿vale? ¿Y eso por qué es así? Bueno, la pregunta de método Hanlon había que leerla bien, porque lo que te estaba preguntando era, de estos 3 factores que te digo, ¿cuál componente no se cita? Es decir, yo te digo, el método Hanlon son 4 componentes y nos han dicho 3, y tenemos que saber cuál es el componente que falta. El que faltaba era gravedad del problema. Los 4 componentes del método Hanlon son magnitud, severidad, efectividad de solución y factibilidad de intervención. Podéis encontrarlo con ese nombre o con otros, por eso siempre lían un poco este tipo de preguntas. Pero tenéis que saber el significado de cada uno de los componentes para que no os la intenten colar, ¿no? Bueno, magnitud es al final el número de personas afectadas, es decir, la importancia del problema. ¿A cuántas personas afecta? Por ejemplo, una alergia al polen puede tener una magnitud del problema alta porque hay muchísima gente alérgica al polen. Pero pasamos al segundo componente. ¿Y cómo es de severo ese problema? ¿Es un problema realmente severo? ¿Tiene una carga social asociada, invalidez, mortalidad? ¿Cómo es de grave? Es decir, la gravedad. Y este era el componente que nos faltaba en nuestro listado. Como decía, en el ejemplo de la alergia, puede ser un problema que tenga una magnitud muy grande, pero tenga un número de afectados muy grande, pero que tenga una severidad baja, como por ejemplo la alergia al polen. Pero puede ser un problema, poniéndonos en extremos, de una magnitud muy pequeña, porque a lo mejor es muy pocos casos, por ejemplo, el ébola en algún lugar de África, pero es verdad que aunque no afecte a un número muy grande de población, tiene una mortalidad muy alta. Entonces, es un problema que tiene una gran severidad y a la hora de priorizarlo tenemos que tener en cuenta ese aspecto. En cuanto a los otros 2 componentes, efectividad de solución, pues es saber si es fácil o difícil de solucionar. No hay que pensar mucho más. Y en cuanto a la factibilidad de intervención, se utiliza el acrónimo PERLA, ¿no?
pertinencia, factibilidad económica, disponibilidad de recursos, legalidad y aceptabilidad. Pero yo, si tuviera que quedarme con algo importante sobre el método Hanlon, son los 4 componentes y qué significa cada uno. En cuanto a esta pregunta, ¿cómo se llama el tipo de intervención que interrelaciona los elementos de promoción, prevención, tal? Bueno, esta pregunta, si os fijáis, a poco que sepamos un poco sobre este tema, sabemos que la respuesta correcta está entre la A y la B, ¿no? Porque atención programada o atención domiciliaria, pues bueno, pues no tiene por qué, ¿no? Porque promoción y prevención y tratamiento se puede hacer a muchos niveles, no solo en domiciliaria, ¿no? Y programada no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo sabemos si es integral o integrada? Que ahí es donde está el kit de la cuestión. Bueno, pues el kit de la cuestión está en la palabra interrelaciona. ¿Qué tipo de atención interrelaciona los elementos de promoción y prevención? La palabra integral en cuanto a atención viene a significar el rango de servicios disponibles, es decir, la amplitud de servicios, es decir, va a abarcar todo. ¿Qué abarca? Integral, ¿qué abarca? Pero la integral, o sea, cuando habla de atención integrada, lo que viene a hablar es de la coordinación entre los diferentes servicios disponibles, entre la prevención, la promoción, el diagnóstico precoz, la curación, la rehabilitación, es decir, interrelación. Cuando se hable de interrelación, atención integrada. Cuando se hable de amplitud de servicios, de lo que abarca, está hablando de integral, ¿vale? Es una pregunta un poco compleja, es verdad, que puede dar lugar a dudas, pero luego la respuesta es bastante sencilla. Entre los signos y síntomas de la enfermedad de Addison no se encuentra. La respuesta correcta era hipocalemia. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a verlo. Sabéis que la enfermedad de Addison es una enfermedad que afecta a la corteza suprarrenal, que es la que se encarga de los mineralocorticoides y los glucocorticoides, con lo cual sus síntomas van a derivar del déficit de unos y de otros, ¿vale? El déficit de mineralocorticoides, ¿qué va a provocar? Bueno, va a provocar sobre todo problemas hidroelectrolíticos, ¿no? A nivel de la orina, pues al no tener ese papel de reabsorción de sodio y eliminación de potasio, vamos a tener una orina con mucho sodio que es eliminado, con mucha agua que puede causar deshidratación, y ahí tenemos dos de los síntomas. Tenemos la deshidratación que puede generar en hipotensión, y la eliminación excesiva de sodio, esa falta de reabsorción que va a generar ¿qué? Hiponatremia. Sin embargo, el déficit de eliminación de potasio, que es una acción de los mineralocorticoides, va a provocar un acúmulo de potasio, es decir, una hiperpotasemia. Esta pregunta puede que le hayáis fallado a algunos por lo de hipocalemia. Cuidado con las o sobre todo cuando van seguidas nace. No os liéis entre calcemia y calemia. No es que nos liáis, sino que a veces el cerebro lee más rápido que nosotros y lee hipocalcemia en vez de calemia. Calemia, acordaros que habla de potasio, ¿vale? Entonces, en este caso es contradictorio, ¿no? Porque lo que causa la enfermedad de Addison es hiperpotasemia, no hipopotasemia, que sería la respuesta que nos pedía el examen. En cuanto a la hipoglucemia, está causado sobre todo por el déficit de glucocorticoides, pero es verdad que los glucocorticoides también afectan a la tensión arterial, con lo cual, de nuevo, la hipotensión arterial sería un síntoma de un paciente con enfermedad de Addison. En cuanto a esta pregunta sobre escalas de úlceras por presión, es una típica pregunta de técnica de test. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la opción A y la opción C se parecen un montón. De hecho, son contradictorias. No es que se parezcan, es que son contradictorias. Cuando hay dos opciones contradictorias, es muy frecuente que una de las dos sea la correcta, ¿no? Porque o bien las dos son incorrectas y es que hay algo que está mal, o bien es que una contradice la otra, con lo cual las otras dos opciones ya las eliminamos, ¿no? En este caso era así, funcionaba así, y la opción correcta era la opción A. Esta pregunta, con que utilizáis esta técnica de test y conocierais alguna de las dos escalas, no hacía falta conocer las dos, con conocer una valía ya la habríais resuelto. Y es que la escala de Norton y la escala de Braden son, como digo yo, bueno, es una manera de decirlo, contradictorias. ¿Por qué? Porque a mayor número de puntos, menos riesgo. Y yo lo pienso así para acordarme siempre que son contradictorias. Y ambas son contradictorias, aunque la manera de redactar la respuesta parece que dice lo contrario, ¿no? A mayor puntuación, menor riesgo en Braden, pero a menor puntuación, mayor riesgo también en Norton, ¿no? Es decir, a mayor puntuación, 15-16 puntos, que es lo máximo en Braden, riesgo bajo. A menor puntuación, 5-9 puntos, riesgo muy alto en Norton. Para aprenderos esto, o repasar el resto de opciones que venían en la pregunta, es muy útil esta infografía que he encontrado de enfermería creativa, que os puede ser de utilidad, para que aprendáis a discernir entre las tres principales escalas de úlceras por presión, Braden, Emina y Norton. Si os fijáis, lo de los ítems, que era una de las opciones que ponía, no tiene los mismos ítems. Braden tiene un ítem más
porque también valora roce y peligro de úlceras cutáneas. Sin embargo, Norton no valora eso. En cuanto al parámetro nutrición, que también lo era una de las dos opciones, Braden lo valora, Emina también, pero en Norton no está valorada la nutrición como tal. Sin embargo, lo de los puntos contradictorios, como decía yo, sí que es así, ya que ya de paso recordar que en Emina no es contradictoria, es a más puntos más riesgo, menos puntos menos riesgo. En cuanto a esta pregunta de estadística, esta pregunta además la he visto formulada de diferentes maneras o preguntando sobre cosas muy parecidas varias veces, o sea que os conviene conocerla y discernir entre una y otra. Habla de subconjunto dividido entre un conjunto total y de qué estaríamos hablando, si de probabilidad, proporción, tasa, razón, ¿no? Bueno, para saber esto tenemos que saber de qué estamos hablando. La opción probabilidad es la opción que primero desecharíamos, ¿no? Porque es algo bastante conocido, sabemos que ahí no hay mucha duda, ¿no? La probabilidad lo que te viene a decir es que dividimos acontecimientos experimentados en un periodo de tiempo entre población susceptible de padecer ese acontecimiento al inicio del periodo. Por ejemplo, probabilidad de morir de una persona con 75 años durante ese año, ¿no? Pues miro cuánta gente cumplía 75 años en esa fecha y les sigo durante un año y veo cuánta de esa gente ha muerto en ese periodo de tiempo, ¿no? Al final habla de acontecimiento dividido entre población, con lo cual no responde a nuestra pregunta. Sin embargo, la proporción lo que viene a hacer es que divide un subconjunto entre el conjunto total. A través de un ejemplo se ve mucho más claro, yo siempre me quedo con esto. Por ejemplo, si yo quiero dividir el número de mujeres entre la población total de la comunidad, el número de mujeres de la Comunidad de Madrid dividido entre la población total de la Comunidad de Madrid. Las mujeres también estarán incluidas en el denominador, por eso es una proporción. Para que sea una proporción se tiene que cumplir que en el denominador esté también el numerador. Otro ejemplo de otra pregunta que yo creo que pusimos en algún simulacro o he visto en algún recopilatorio, ya no lo recuerdo, es cuando habla, por ejemplo, de mujeres que han parido a través de cesárea dividida entre mujeres que han parido en ese periodo. Las mujeres que han parido por cesárea están incluidas en el conjunto de abajo, ¿no? En el conjunto de mujeres que han parido. Allí estarán las de cesárea y las de parto natural, ¿no? Bueno, pues el subconjunto está incluido dentro del conjunto total y eso es una de las características de la proporción y es lo que más suelen preguntar. En cuanto a la tasa, que a veces genera un poco de duda, tenéis que pensar que también la tasa divide acontecimientos entre población. Número de acontecimientos sucedidos en un periodo de tiempo por la población media existente en ese periodo. Esto es fácil de recordar recordando, por ejemplo, una tasa de mortalidad, ¿no? Un número de funciones durante el periodo de tiempo dividido por la población media de ese periodo. Bien. ¿Y qué es una razón? Que también a veces dudamos entre esta y otra. Pues la razón es parecida a la proporción, pero lo que se divide el numerador y el denominador son conjuntos totalmente diferentes sin elementos comunes. Por ejemplo, podría ser mujeres de la Comunidad de Madrid entre hombres de la Comunidad de Madrid. El conjunto 1 y el conjunto 2 son conjuntos independientes y no están uno dentro del otro, con lo cual eso es una razón. Lo que más solemos dudar es entre proporción y razón. Durante el embarazo se produce una serie de cambios a nivel musculoesquelético en la mujer, Esta pregunta es la típica que fallas por no leerla bien, porque lo que está diciendo es lordosis cervical y percifosis lumbar. Tenemos que recordar que las curvas naturales de la espalda, la curva lumbar suele ser una lordosis. Luego puedes tener hiperlordosis o corrección de la curva, pero tener una hipercifosis sería ser a contranatura, ¿no? Sería corregir la curva hasta convertirla en una jiba, ¿no? Por eso esa opción no es la correcta, ¿no? Porque la hipercifosis lumbar es algo casi imposible, ¿no? Lo que se produce durante el embarazo es una hiperlordosis lumbar, es decir, esa curva que tenemos en forma de lordosis se acentúa y genera una hiperlordosis lumbar. A nivel cervical sí que puede haber algo de lordosis, obviamente hay relajación de las articulaciones sacroiliacas por efecto de la relaxina y la diástasis de recto se produce pues, por ese abombamiento del abdomen que muchas veces puede llegar a ser patológico si no se corrige después del parto, ¿no? Para terminar os he puesto esta imagen para que veáis cómo cambian las curvaturas de la columna cervical, dorsal y lumbar en el embarazo producido por un cambio en el centro de gravedad, ¿no? Y acordaros siempre que la curva lo que hace es acentuarse, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el repaso que hemos hecho de este simulacro. Espero que os haya resultado útil y nada, os deseo a todos mucha suerte. Hasta pronto.